Hoy estamos aquí en la Organización Médica Colegial para presentar un documento de consenso que hemos elaborado las tres sociedades científicas, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, la Sociedad Española de Patología Dual y Alcohol, un documento de consenso sobre las necesidades no cubiertas del tratamiento del consumo de opioides en España. Hay un largo recorrido en lo que ha sido el tratamiento, sobre todo sustitutivo, en este tema, y queremos hacer una actualización y ver en estos momentos qué necesidades son las que no están cubiertas. Para nosotros también es un honor contar con el doctor Joan Ramón Villalbí, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, que además pues, nos ha apoyado y se ha ofrecido a hacer la presentación un poco oficial de lo que es el documento. Y luego lo que intentaremos será, ya que estamos haciéndolo a través del Zoom, hacer un pequeño debate. Yo rogaría, para que no haya interferencias, que silenciaseis los micrófonos y que al terminar las presentaciones a través del chat podamos responder aquellas preguntas que se puedan plantear al respecto, las dudas en cuanto a la elaboración del documento o simplemente las opiniones que This podáis meeting tener. is being recorded. Ahora se está grabando. Recording in progress. Bien, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así es que, bueno, como yo ya no tenía nada más que decir, pues le cedo la palabra al doctor Joan Ramón Villalbí, agradeciéndote de nuevo que estés aquí con nosotros en un tema que creemos que es importante y que tiene un margen de mejora todavía en el Estado español. Cuando quieras y muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a las tres sociedades por haber hecho esta labor. Yo creo que para nosotros siempre vemos que las sociedades profesionales y científicas ocupan un papel importante, especialmente aquellas que tienen la voluntad de ir más allá, de prestar servicios a sus socios. También incorporan la voluntad de prestar un servicio a la sociedad, y es el caso de presentes. Por tanto, creemos que la colaboración es siempre oportuna y necesaria y bienvenida y estupenda. Cuando desde la administración hacemos cosas y decimos cosas, los profesionales a veces no se enteran, y si se enteran, a veces desconfían. Y cuando las organizaciones de los propios profesionales hacen y dicen cosas, pues es otra, es distinto. Es distinto. Y por eso nosotros lo valoramos mucho y creemos que la colaboración siempre, bueno, el diálogo, el estar en contacto, la coordinación es oportuna, y la colaboración en proyectos concretos de mutuo interés siempre es fantástica y nos ha ido muy bien a lo largo de los años. En este campo, el tratamiento por consumo de opioides, el tratamiento farmacológico, tratamiento sustitutivo de opioides, en nuestro país ha sido absolutamente clave. Yo tengo una edad, yo soy mayorcito. Yo viví la entrada de la heroína en España. Y la heroína se me llevó un compañero de cole y personas de mi entorno personal. Y, y durante años no sabíamos qué hacer, y era absolutamente desesperanzadora, ¿no? Y cuando descubrimos las posibilidades, yo trabajaba en salud pública, no en el ámbito de las adicciones en aquel momento, pero en salud pública estábamos muy concernidos. Se nos La mortalidad de los jóvenes estaba disparada en las zonas más desfavorecidas de Barcelona, donde yo trabajaba. Estaba bajando la esperanza de vida. Sobredosis y SIDA. Estaba bajando la esperanza de vida por primera vez desde la posguerra. Entonces, cuando vimos las posibilidades de la metadona, nos agarramos a ella y trabajamos mucho para convencer a la administración de hacer un cambio normativo que hiciera posible tratamiento sustitutivo a largo plazo, no orientado al desintoxicación y a la abstinencia, como se estaba haciendo en algunos otros países, no No muchos. sé qué dices. Y esto lo conseguimos sobre el año 91, y en muy poco tiempo, Es primero eso. en algunas ¿Eh? ciudades como Barcelona y después. No. Alguien tiene un micrófono en marcha y debería silenciarlo, por favor. En algunas ciudades como Barcelona muy pronto tuvimos miles de personas con ¿Por qué no lo metadona, oigo? y en el No. conjunto de España también.
Y esto nos fue muy útil. Nos fue muy útil porque yo tengo los datos frescos que usábamos para conocer en el tratamiento de adicciones, por definición. Adicción es un problema crónico y recidivante. Las recaídas son la norma. Al cabo de un año de tratamiento por alcohol, por cocaína, teníamos un 50% de personas que seguían en tratamiento y un 50% que habían dejado el tratamiento, más o menos. Con heroína, al cabo de un mes teníamos un 10% que venían a la siguiente visita. Al cabo de un año no llegaba al 5%. Con la metadona, pues conseguimos equiparar el seguimiento del tratamiento de las personas con un trastorno por uso de heroína con las otras adicciones a sustancias que iban a tratamiento. Y esto cambió las cosas. Pero más allá, en aquel momento esto era muy importante. Hoy para muchos de los profesionales ni siquiera lo tienen en el radar. La mayoría de nuestros usuarios de heroína se habían infectado de VIH y la primera enfermedad indicativa de SIDA era la tuberculosis, porque en los entornos donde se movía la heroína, la primera infección tuberculosa era muy alta y al bajar las defensas, esta primera infección se manifestaba clínicamente con una tuberculosis disparada. Y esto generaba tuberculosis en gente joven, contagiosa, niños en su entorno familiar y en personas que era imposible conseguir un tratamiento con fármacos antituberculosos a lo largo de 6 o 9 meses como debía hacerse. Con lo cual la tuberculosis se nos estaba desmadrando también en aquellos momentos. La metadona nos permitió integrar el tratamiento de la tuberculosis con la administración, con la dispensación de metadona y hacer tratamiento de tuberculosis directamente observado y conseguimos prácticamente eliminar la tuberculosis en la población usuaria de heroína y en su entorno social. Y esto fue otro éxito de salud pública que le debemos al tratamiento sustitutivo de opio. Bueno, han pasado los años. Yo tengo que decir que la historia del tratamiento sustitutivo de opioides en España creo que es una historia de éxito. Cuando estos días estaba revisando los datos de Estados Unidos, que han sacado un informe reciente, y te das cuenta que no llega al 25% sus usuarios de opiáceos que han tenido acceso a tratamiento sustitutivo de opioides, porque de entrada casi un 40% de los centros que hacen tratamiento no quieren utilizar fármacos en el tratamiento del trastorno por uso de opioides por motivos, convicciones ideológicas ajenas a la ciencia y a la medicina. Pues claro, nosotros estimamos que tenemos más del 90% de los usuarios de opioides que están en tratamiento sustitutivo. O sea que tenemos una historia de éxito. Luego tenemos muchos problemas y está bien que nos los recordéis y veamos cómo mejorar. Pero es muy importante ser conscientes de que esta es una historia de éxito en la que hemos de mantener, esto lo primero, porque hay gente en algunas esferas que dice, bueno, esto ya está. No, necesitamos mantener la red, necesitamos tener la capacidad de seguir funcionando, necesitamos buscar formas de proporcionar tratamiento que sean más compatibles con la vida, la recuperación y la vida cotidiana. Necesitamos seguramente facilitar el uso de otros fármacos que están siendo muy poco utilizados, como la buprenorfina. Que en un camino, que si uno ve el camino de recuperación de una persona, pues la metadona tiene la gracia de que a dosis apropiadas, también hay que decir que hay gente que utiliza dosis muy bajas, a dosis apropiadas retiene muy bien en tratamiento a las personas que han utilizado heroína hasta 4 días. Y esto es muy valioso. Y cuando estas personas están más estabilizadas, pues puede plantearse otros objetivos. Y un objetivo puede ser la buprenorfina, y un objetivo a largo plazo puede ser la abstinencia. Pero aquí hay un camino a seguir. Y aquí pues el repertorio menguado, pero el repertorio farmacológico que tenemos en tratamiento de adicciones, que es mucho más limitado que para otros problemas de salud, pues nos permite jugar con la metadona, con la buprenorfina naloxona, con la buprenorfina liberación lenta y con todo esto intentar aportar una mejor situación a nuestro país. Ya nos gustaría, para las drogas estimulantes que están copando el mercado ilícito ahora, como la cocaína, que es nuestra principal droga de abuso ahora mismo en España,
pero también, sobre todo, para las que tienen poca utilización, pero nos dan mucho miedo, como es el caso del crack, del que hay un poco, pero hay, como es el caso de la metanfetamina, de la que hay poca, pero hay, y en algunos ambientes, sex, en algunos ambientes gays, también está muy presente. Ese teléfono que se podría silenciar, por favor, no sé si lo habremos logrado. En todo caso, ya nos gustaría poder tener un esquema de tratamiento farmacológico sustitutivo para las drogas estimulantes. De hecho, hay estudios en marcha que sugieren que podría haber un uso de algunos medicamentos psicoestimulantes como grupo que están trabajando en un ensayo clínico y hay datos empíricos derivados del registro de pacientes y de tratamientos farmacológicos de Suecia que sugieren que efectivamente tendría mucho sentido. Pero los pocos estudios que hay, tipo ensayo clínico, son con muy pocos pacientes y con resultados muy contradictorios. Quizás porque son pequeñitos, porque la selección de pacientes ha sido diversa en un caso y en otro, y entonces los resultados a veces parece que va bien y no, no parece que no va bien, y científicamente no podemos decir, venga, para adelante. Pero tenemos la esperanza y seguimos con mucho interés, y he participado en ello y otras personas también, para ver si pudiera. Bueno, en este contexto, pues, ¿qué os voy a decir? Pues este informe y vamos a escuchar con mucho interés y esperamos que contribuya a encontrar caminos para mejorar las cosas. Cosas que no solo dependen de la Administración General del Estado. En el campo farmacéutico, tengo que decir que el espacio Princeps es la Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y la Comisión Permanente de Farmacia, quien manda es quien paga los fármacos, y estos son las consejerías de comunidades autónomas, que en algunos de los temas que yo he leído aquí con interés y que me gustaría mucho que tiraran para adelante, pues son un poco remisos. Esto es algo que hemos de ser consciente, a ver cómo moverse. Pero bueno, en los debates hay argumentos económicos, pero también hay argumentos de salud, y hay argumentos donde vuestra aportación puede ser muy útil. Así que muchísimas gracias por la labor y no me enrollo más explicándose el informe. Muy bien, muchas gracias, Joan Ramón. Y vamos a presentar ahora lo que es el documento. A mí, si me permitís, me voy a levantar. Vamos a hacerlo desde el atril, por comodidad, si queréis, ¿vale? Y haré yo como una presentación inicial de qué es lo que hemos utilizado, cómo se ha hecho este consenso, y luego entraremos con dos temas concretos. Empezará después de mí el doctor Carlos Roncero, explicando un poco la utilización o la importancia de este consenso en el entorno de patología dual, y luego nuestro compañero Quino, el doctor Joaquín Basanta, ¿no? Antón Basanta, que nos hablará del consenso, pero en el entorno penitenciario. Esa es un poco la idea, porque creemos que son tres campos que a veces tienen ciertas carencias y que debemos de cubrir. Y eso es lo que vamos a analizar, si me permite. O sea, que voy a decirlo, porque me pasó el otro día con los políticos, cuando oyes, nos quedamos con el apellido más raro, aunque sea el segundo. Esto es algo así, ¿no? Por eso me ha pasado contigo. Supongo que tu madre menos. ¿Me, ¿Me pones la presentación, por favor, la primera? Muy bien. Bueno, esto es lo que voy un poco a explicar, es decir, en qué consiste este documento sobre el consenso de las necesidades no cubiertas en el tratamiento del consumo de opioides en España. Un documento que luego tendremos disponible, está impreso y se distribuirá en algunas de las unidades en las que tiene acceso Camurus, que ha sido el que nos ha sponsorizado en cierta forma al poder realizar este consenso, y como veis ahí también con este apoyo del Plan Nacional sobre Drogas y las tres sociedades científicas.
Como os he comentado, después de la exposición del doctor Jean Ramón Villalbí, hablamos de esta presentación del consenso y de las dos perspectivas desde patología dual y desde los centros penitenciarios. ¿Vale? Este sería el guión, el índice que tenemos en el documento, un documento que tendremos también colgado en las páginas web de las respectivas sociedades científicas para que pueda estar al alcance de todos y con el permiso de Joan Ramón, si podemos, pues colgarlo también en la página del Plan Nacional sobre Drogas para que esté accesible a cualquier persona que lo quiera consultar. Os tengo que decir que para realizar este consenso nos hemos basado fundamentalmente, primero, en dos estudios. Un estudio que hicimos para ver, bueno, os digo el título, un estudio que hicimos para ver la percepción que tenían los pacientes del el trastorno, perdón, del consumo de opioides y del tratamiento de agonistas opioides, qué pensaban los propios pacientes de lo que estaban tomando o de las posibilidades terapéuticas que podían tener. Y luego hicimos, esto es el estudio Predepo, y luego se hizo el estudio Folipro, que lideró en este caso el doctor Rodrigo Ora, y que iba sobre todo dirigido a ver la percepción que tenían los profesionales en torno a la utilidad de estos fármacos, y no solamente la utilidad, sino aquellas barreras que podrían tener para poder acceder al tratamiento, por una parte, ya os he dicho, por parte de los profesionales y por otra por parte de los propios pacientes. Es decir, cómo veían ellos la posibilidad de acceder a un tratamiento y si realmente, por ejemplo, en la comunidad autónoma donde estaban viviendo, tenían acceso, ¿no? Porque una de las cosas que hemos observado, esto me pasa a veces, que cuando cuento algo me voy a mi pensamiento, una de las cosas que hemos observado, y creo yo que debe servirnos de reflexión, es la falta de heterogeneidad que tenemos en el Estado español. Yo creo que esto es una lástima, ¿no? Que una persona, independientemente de dónde viva, debería de disponer de todo el arsenal terapéutico sin ningún tipo de problema. Yo creo que esto es un objetivo porque tenemos pacientes que tienen movilidad, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es que en una determinada comunidad autónoma se le facilite un tipo de tratamiento que en otra a lo mejor no tiene. O incluso, no solamente en la buprenorfina que comentaba antes el doctor Villalbí, sino incluso en la metadona. La utilizamos en líquido, la utilizamos en comprimidos, la utilizamos en fórmula magistral, y esto a veces para un paciente que voy a decir, y con todo el cariño, que son muy cuadriculados a la hora de tomar su medicación, cuando le cambias la posología o le cambias la forma de presentación, ya para ellos esto es una barrera. Y te dicen, oiga, que esto no es lo mismo. Y realmente probablemente hasta los niveles plasmáticos que tengamos del fármaco sean los mismos, pero ellos no lo perciben igual. Con lo cual todo esto sería algo que deberíamos de mejorar. Además de las tres personas que hemos participado en el consenso, presidentes de cada una de las sociedades, yo ya expresidente, ha venido hoy el doctor Benjamín Climent, que me sucede, iba a decir me sustituye, aquí no sustituimos, aquí nos sucedemos porque hay cosas que son longitudinales en el tiempo y que debemos de seguir trabajando. Además, ha colaborado el doctor Álvaro Crespo, que es psiquiatra y coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas de Murcia, el doctor Rodrigo Ora, que como os he comentado antes es el que ha liderado el estudio Folipro, y luego la doctora Marta Torrents. Y luego, pues bueno, hemos tenido también para los estudios una empresa que nos ha ayudado al análisis de los datos que creemos que es importante. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es lo que pretendemos en esto? Pues primero, yo diría que ver si hay un desamparo en alguna comunidad autónoma de los pacientes. Es lo que os decía antes. No solamente el que deberíamos de tender a ser más homogéneos, sino que no se generen estas situaciones de desigualdad o de disparidad en pacientes que de per se ya sabemos que pueden tener problemas a la hora del cumplimiento. Y que a veces, y esto yo luego me lo rebates si quieres, Quino, pero a veces nos salen personas que vienen del entorno penitenciario y nos dicen que toman X, y no me refiero solamente a este fármaco, pero no nos llegan con el informe pertinente, con lo cual no sabemos si se lo hacemos, no se lo hacemos, y esto yo creo que es algo que deberíamos de tener establecido, coordinar, ¿no? Y más cuando estamos
hablando de fármacos que además tienen una afinidad específica sobre el sistema nervioso central y no solamente el tratamiento sustitutivo o agonista opioide, sino también, por ejemplo, en benzodiazepinas, en antipsicóticos, etc. Es decir, creo que este consenso debe de ser un punto de inflexión para mejorar la atención de los pacientes en todo el Estado español. Deberíamos de reflexionar en torno a esto, ¿no? Bueno, y esto es porque sabemos que si una persona empieza a tener problemas a la hora de la posible prescripción, de la presentación, y hay una ruptura en la continuidad, la posibilidad de que tenga una recaída en el consumo va a ser mucho más evidente y, por lo tanto, con unos costes mayores para la propia persona, pero también para la sociedad en general, ¿no? Bueno, no solamente los estudios que hemos realizado, sino que se ha hecho una revisión exhaustiva. Creo que el documento tiene detrás una amplia bibliografía para consultar y saber un poco, o por lo menos entender por qué hemos llegado a las conclusiones que se presentan. Y entendíamos que las tres sociedades, que somos las tres probablemente que estamos trabajando más directamente con este tipo de pacientes, pues deberíamos de ser los que liderásemos en cierta forma, permitidme la expresión, las reivindicaciones para mejorar en todo caso la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo, y esto yo creo que también lo observamos en los estudios que hemos hecho, teniendo en cuenta la opinión del paciente. Pero no podemos, y yo creo que esto ya lo tenemos de largo recorrido, el paciente tiene que también tomar decisiones con respecto a lo que puede tomar. Pero nosotros debemos de tener, los profesionales que trabajamos en ello, la información suficiente para transmitirla al paciente y ayudarle a que tome las decisiones más adecuadas y acompañarle en todo el recorrido terapéutico. Bueno, esta es una de las figuras que aparece en el consenso. Es decir, alrededor de 60 millones de personas a nivel mundial consumieron opioides con fines no médicos. Aquí estamos excluyendo, y ahora si queréis podríamos entrar en un pequeño debate al final, y lo que estamos hablando también podría extenderse a aquellos que toman opioides con finalidades terapéuticas o farmacológicas y luego se puede hacer una iatrogenia o una automedicación, un abuso o conductas aberrantes, porque también a veces tenemos que tratar a este tipo de pacientes y estamos hablando de fármacos que podrían ser útiles. Pues bueno, damos cuenta que de estos 60 millones, 15,7 presentaban un trastorno por consumo de opioides. Bueno, y hemos visto que en los últimos años, del 2011 al 2021, el número de consumidores de drogas ha aumentado un 23%. A veces, y aquí igual puede haber discrepancias, pero a mí me llama mucho la atención, es verdad que cuando hablamos por ejemplo, del trastorno por consumo de heroína en concreto, vemos que las cifras más o menos se mantienen a lo largo del tiempo. No hay un descenso llamativo. Cuando lo vemos esto en el edades, ¿no? Sobre todo porque el estudio es, pues es gente más joven que probablemente no tengan este tipo de consumos, esto se mantiene, ¿no? Y vemos otras drogas que están subiendo. Y vemos que eh, el policonsumo es algo muy frecuente. Es decir, estamos muy lejos de conseguir algunos objetivos, que debemos de seguir en ellos a través de programas preventivos y sobre todo de programas terapéuticos adecuados para intentar evitar las consecuencias. Vemos que 65.322 personas adultas fueron consideradas usuarios de alto riesgo de opiáceos, es decir, el 2,06 por 1.000 habitantes, con una tasa de consumo de alto riesgo de opioides para adultos entre 15 y 64 años. Y bajo tenemos una tabla que yo no voy a entrar, no sé si Joaquín entrará, de lo que esto representa en el entorno penitenciario. Algo importante. ¿Y por qué hablar de este tema? Porque en 2020 el 28% de las muertes por sobredosis se relacionaron con la heroína, en el 2021 el 24%, y en 2021 la metadona estuvo involucrada en al menos un tercio de las muertes inducidas por drogas. Es verdad lo que decía el doctor Villalbí. Desde el año 85 que se crea el Plan Nacional sobre Drogas y probablemente porque había una droga que estaba ocasionando problemas,
médicos de orden infeccioso, sociales, se establece un consenso a nivel español, que yo creo que esto fue muy importante, fue el punto de salida de un Plan Nacional de Drogas que todavía sigue llevándonos pues, por un camino para mejorar esta calidad de vida de las personas y de hablar de otros temas porque se van incorporando también drogas nuevas. Y la metadona yo creo que ha salvado muchas vidas, las ha salvado. Pero también, como estamos hablando de policonsumidores, la metadona en algunos casos puede ocasionar problemas. Y la metadona, concreto, ¿nos podemos asegurar que la persona que viene a recoger su dosis de metadona tiene un cumplimiento terapéutico? ¿Hay una buena adherencia? La dosis, como hablaba el doctor Villalbí, es la adecuada. Estamos infrautilizando dosis y esto es una puerta de entrada para el consumo, a veces también de heroína o de otras drogas. Y todo esto es lo que debemos de ir reflexionando y ver cómo se puede mejorar. Es decir, ver qué estrategias terapéuticas basadas en tratamientos con agonistas opioides son las más adecuadas. Y sabemos que en Europa la metadona y la buprenorfina son los tratamientos agonistas más prescritos. Y en España la buprenorfina ha estado utilizada o ha sido utilizada de forma concomitante con la naloxona por vía oral. Esto es a partir de un estudio que hizo el doctor Roncero en el 2015. Mirad, volvemos a nuestra España. 8.502 personas comenzaron un tratamiento sustitutivo de opioides. El 80% son hombres. Aquí sí que hay un sesgo importante de género. Bueno, los hombres consumen más opioides que las mujeres. Yo no diría de opioides de prescripción. Ahí habría una diferenciación importante, pero sí en esta droga que se puede encontrar en la calle. La edad media se situó en 44 años, con un 60 y, más de un 65% en esta franja de edad de 40 a 59. Bueno, yo creo que hay otra buena noticia, y es que bueno, el tratamiento sustitutivo de opioides ha ido, de alguna forma, siendo la base de las personas que sufren este trastorno, que lo controlamos más o menos en las unidades, llámese de conductas adictivas o de drogodependencias, y que hemos podido llegar, yo creo que esta es la noticia más importante, en el año 2021, a cubrir entre el 80 y el 100% de las personas, lógicamente, que demandan tratamiento, ¿no? Sabemos que además, si esto no fuese así, las urgencias provocadas por los opioides, el uso continuado de heroína, el tiempo en solicitar tratamiento es un problema porque tardan 17 años de media desde el primer consumo hasta que acuden a tratamiento, con lo cual también esto implica que son personas que vienen con cierto deterioro físico y a veces psíquico también, que además hay una mala adherencia entre el 40 y o un mal uso, entre el 40 y el 50% de los pacientes presentan no solamente la adecuada inadherencia, sino que además pueden desviar la sustancia y puede haber incluso una venta en la calle. Yo no voy a entrar en esto si es bueno o malo para la población general, ¿vale? Que creo que no se debería producir, pero sobre todo es malo para el propio paciente que no está tomando su dosis y que a veces la puede vender para, en lugar de tomar su tratamiento sustitutivo, comprar la droga correspondiente. Y bueno, creo que tampoco está mal referenciar la mortalidad de un 18,3% por millón de habitantes. No es una mortalidad demasiado alta, pero sabemos que todavía, es lo que decíamos, la heroína mata, pues en algunos casos, lo sabéis que era parte de la prevención muy antigua, esto no tendría sentido hacerlo ahora. Bueno, ¿y qué dicen los pacientes? Pues en cuanto a experiencias positivas, el tratamiento sustitutivo de opioide pues les da privacidad, pueden viajar sin restricciones, el coste del tratamiento suele estar asumido. Esto no pasaba con la buprenorfina, pasa con la metadona y pasa con la buprenorfina de acción retardada. Ahí sí que o de liberación prolongada, ahí sí que está cubierto, normalmente en la mayoría de las comunidades autónomas, pero
con la buprenorfina más naloxona, los pacientes, a no ser que sean pensionistas, se tienen que pagar su medicación. Esto es un hándicap a la hora de un cumplimiento terapéutico, a la hora de que a veces incluso te piden una dosis inferior porque el genérico es más barato. Es decir, ya se generan historias que hace que la persona no esté cubierta al 100%. Las experiencias negativas, pues bueno, algunos todavía refieren el estigma como algo negativo, el tener que ir cada semana o incluso a veces cada día a recoger su dosis, olvidos en tomas de medicación, el tomarte un comprimido o una botellita todos los días, pues hace que depende, y si te vas de viaje, pues mucho más, te lo puedes llevar, pero luego te lo tomas o no te lo tomas. Y el no poder tomar el medicamento cuando el paciente quiere. Es decir, estamos dando un medicamento que se tiene que tomar diariamente, porque si no vamos a dejar al paciente en descubierto, la posibilidad de tener consumos es alta, ¿no? Los aspectos relacionados que favorecen una rutina diaria, pues es verdad que si lo toman bien tomado no tienen ganas de consumir opioides, y la otra ventaja es que no tendrían que ir a recoger la medicación con frecuencia. Esto empezamos a hacerlo con la metadona, con recogidas semanales o quincenales, pero claro, el que no lo recojan no quiere decir que tengan un cumplimiento terapéutico, simplemente que se han llevado la medicación. ¿Y qué mejoraría la rutina según los pacientes? Pues bueno, mejoraría el no tener ganas de consumir opioides. Pero veis que con, y si lo veis aquí en el gráfico, aquí tenéis la metadona en comprimidos, la buprenorfina naloxona, la buprenorfina de liberación prolongada y la metadona líquida. Todo esto yo no voy a entrar en detalles, si no estaríamos aquí explicando todo el documento, pero lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que buprenorfina naloxona y buprenorfina de liberación prolongada pues les da menos ganas de consumir opioides, no tienen que ir a recoger la medicación con frecuencia, no tienen una supervisión diaria, porque lógicamente es mucho más cómodo de tomar y sobre todo si es inyectada y ya la tienen, pues no se tienen que preocupar. No estar pendientes de tomar la medicación todos los días, de viajar sin restricciones, el poder estar seguro de que ya se evitan tomas accidentales. Y al final, las conclusiones que los propios pacientes decían es, si usted me da una medicación que yo ya me llevo puesta, en este caso es un inyectable, semanal al principio, mensual luego, yo tengo todas estas ventajas. Sé que tengo el fármaco, sé que puedo viajar, sé que no puede haber accidentes con el fármaco ni se lo tome el niño de forma casual, que he hecho aquí, perdón. Bueno. Y estos serían un poco los aspectos sanitarios, ¿no? De los pacientes con metadona, que tienes que repartir la dosis a lo largo del día en algunos casos, pero sobre todo los aspectos, bueno, se la pueden repartir. Hay gente que dice, yo me tomo medio comprimido, o si voy en comprimidos, me tomo el de 40 por la mañana y el de 20 por la tarde. A veces se ajustan ellos el tratamiento porque entienden que es cuando pueden tener el craving y el deseo de consumo. Pero en los aspectos insatisfactorios, pues los que hemos visto antes, es decir, el tener que ir a recoger la medicación, el poder guardar las dosis de medicación. ¿Qué problema hemos tenido con esto? Hoy no me tomo media botellita solo. Y la otra me la guardo. Hay gente que cuando le hemos retirado la metadona o cuando han fallecido, en casa tenían un almacén. Si no es que la habían vendido y habían hecho un mal uso. Claro, ¿cuál es la idea? Evitar todos estos riesgos. Fue un paso adelante y esto lo reconocen tanto los pacientes como los médicos que atendemos adicciones, el poder llevar un mejor control. Lo mejoramos con la buprenorfina naloxona y se mejora bastante con la buprenorfina de liberación prolongada. Y algo que a nosotros nos ha importado mucho es desestigmatizar. No es lo mismo hacer tu cola de metadona todos días o las semanas, que llegar, te dan tu medicación, una medicación que además te va a resultar gratuita, que te van a poner, que vas a entrar en un momento determinado sin hacer ninguna cola, te la ponen, te vas a casa y probablemente hasta el mes siguiente ya no vamos a ver al paciente farmacológicamente. No nos olvidemos que no quiero que nos basemos solamente en la farmacología. Hay que mejorar la calidad de vida del paciente, hay que trabajar otros aspectos, porque una de las cosas negativas que me podríais decir es, claro, es que le damos la medicación y me olvido del paciente. Del paciente no nos podemos olvidar, ni de su entorno familiar, ¿no? Bueno, y esta es un poco la importancia relativa de esta preferencia
en, por ejemplo, la forma de administración, en la metadona líquida, aquí lo vemos mejor. La, bueno, veis que va a depender un poco también de del tipo de presentación del fármaco y va a depender también de los costes, de la seguridad. Todo esto es lo que analizamos y vemos cómo otra vez la buprenorfina naloxona y la buprenorfina de liberación prolongada pues tiene muchísimos más beneficios que la propia metadona. ¿Y por qué elegiríamos una buprenorfina de liberación prolongada? Pues porque debemos estar seguros de que la persona tiene una dosis constante, porque también es importante, aunque probablemente un poco menos según los pacientes, de tener un tratamiento normalizador. La posibilidad de tomar el medicamento una sola vez por semana o al mes, el no olvidarse de la medicación y sobre todo no tener que tomar la medicación todos los días. Esto es lo que valoran positivamente los pacientes encuestados. Por lo tanto, mejor adherencia terapéutica y control del tratamiento. Controlaríamos el desvío, pues, posiblemente, de sustitutivos opioides. Disminuiríamos el abuso de tratamientos. Se controlarían más las comorbilidades médicas y, por ende, las comorbilidades psiquiátricas, la patología dual. Y sí, es verdad, debería de haber una reducción de las visitas al centro asistencial y, por lo tanto, a partir del estigma, no porque no queramos ver al paciente, como os decía antes. Otras razones, pues mirad, que tenemos como problemas, pues los problemas principalmente es que no todas las comunidades autónomas tienen una disponibilidad, que sigue existiendo una falta de formación o desconocimiento del manejo y que nos falta que los pacientes, algunos, puedan cumplir con los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para poder. Y yo aquí siempre pienso, y es por eso he comentado antes de los opioides de prescripción, si tenemos una persona con un opioide de prescripción, con una conducta aberrante, con unas dosis elevadas, y podemos darle un tratamiento sustitutivo en base a una buprenorfina de liberación prolongada, pero no nos viene en ficha técnica, estamos perdiendo una oportunidad terapéutica para esa persona. Es verdad que algunos vienen de unidades de dolor que los ven una vez al año, que se olvidan de la dosis de fentanilo que pueda estar tomando, que tenemos gente con dosis súper elevadas, pero claro, si tenemos que hacer una reducción, si tenemos que hacer un decalaje o incluso quitarle la medicación, lo tratamos luego. Esto lo tenemos en ficha técnica. Es decir, aquí lo que se trata es de ver nuevas oportunidades para las personas que están consumiendo sobre todo heroína, pero yo no descartaría también este tipo de pacientes. Y esto es lo que opinan nuestros compañeros médicos en torno a los problemas que están viendo. Por resumir, porque si no, no voy a comer todo el tiempo, saber que los opioides continúan siendo las drogas más letales, que el acceso al tratamiento agonista opioide continúa teniendo desigualdades y disparidades entre la población, que las barreras de acceso pueden estar implicados tanto el paciente, porque algunos son reticentes, es verdad, que algunos cuando le ofreces algo, le digo que tiene que decidir, tiene que opinar. Hay pacientes que a veces le decimos, mira, estás con este tratamiento, vamos a mejorártelo, vamos a disminuir efectos secundarios, vas a estar mucho más controlado, vas a tener unas dosis plasmáticas del medicamento, pero en el caso del de liberación prolongada te tenemos que pinchar el que dice yo, no quiero aguja. Es muy respetable. Ya trabajaremos con el paciente. El hecho de que entienda que la aguja no es un problema, pero ellos lo ven como una rememoración del tipo de administración que estaban haciendo. Con lo cual, veamos también los pacientes qué opinan y, sobre todo, también que los profesionales sanitarios tengamos la información. Y hemos puesto profesionales sanitarios porque aquí tiene un papel importantísimo enfermería. La enfermería juega un papel importante a la hora de hacer el seguimiento, a la hora, pero lo ha hecho en la metadona, lo ha hecho en la buprenorfina naloxona y lo hace en la buprenorfina de liberación prolongada, ¿no? Y es verdad que
a pesar de que tenemos muchos pacientes, habéis visto, entre un 80 y un 100% en tratamiento de agonistas opioides, pues todavía sufren riesgo de recaídas. Yo creo que el doctor Villalbí ha dado en la clave también cuando hablaba de la infradosis de metadona, a veces por miedo que a efectos secundarios, por considerar que están mejores o simplemente porque quieren empezar a jugar con el uso de sustancias, ¿no? Y empiezan a lo mejor disminuyendo la dosis de metadona, bebiendo cantidades excesivas de alcohol, haciéndose alguna raya de cocaína y terminan otra vez en consumos como los que llevaban antes. Importante, es esencial que no solamente los fármacos, sino que el apoyo psicológico esté ahí. En la gente que tratamos ambulatoriamente y también específicamente en el entorno penitenciario. Vamos a intentar eliminar no solamente el estigma, sino cualquier tipo de problema que pueda tener la persona, que pueda verbalizarlo, que podamos ayudarle. Especialmente mujeres, también habría que cuidarlas, aunque hemos visto que pueden representar un 20%, pero sabemos que la mujer en el consumo de drogas es más vulnerable, y aquellas personas que tienen patología dual, porque tenemos que atender a los dos cuadros simultáneamente y no podemos partir a la persona y decir, tómate esto, pero nos olvidamos de tu patología psiquiátrica, no tendrías. Por lo tanto, toma de decisión compartida, medicina centrada en la persona y un tratamiento multidisciplinar. Luego, a partir de ahí, la satisfacción que pueda tener el paciente y el propio sanitario que está atendiendo al paciente será una buena medida que podemos de alguna forma trasladar al paciente para que ellos valoren también los beneficios que están obteniendo y, por lo tanto, la adherencia terapéutica. Sabemos que estas formulaciones de liberación prolongada nos pueden ofrecer ventajas, pero mira, me voy a olvidar de que Camurus nos habéis ayudado a hacer este documento y de la liberación prolongada. Pongamos a todos en tratamiento y controlemos la adherencia. La podemos controlar. Probablemente con la liberación prolongada mucho mejor, porque sabemos lo que están tomando. Pero si esto lo centramos en el paciente y lo empoderamos, llegaremos al objetivo que queremos. Si le damos un fármaco y nos olvidamos de él, estamos fracasando. Y esto debemos de tenerlo en consideración. ¿Necesitamos más formación? No lo sé. ¿Más motivación? ¿Más empatía? No lo sé. Y lo hablo como profesional que llevo muchos años en esto. Que a veces, perdonadme por mis compañeros médicos, nos cansamos de ver a algunos pacientes. Son pacientes. Y debemos de tener paciencia con nuestros propios pacientes, porque son el objetivo que tenemos en nuestra profesión. Por lo tanto, metadona, buprenorfina naloxona, buprenorfina de liberación prolongada, se deben considerar al mismo nivel en la línea de toma de decisiones y ajustar el fármaco más adecuado a cada uno de los pacientes. Individualicemos, apoyemos y compartamos la toma de decisiones con cada uno de los pacientes. Ese sería nuestro máximo éxito terapéutico. Les he puesto un resumen, bueno, tenéis en la bibliografía, de los estudios que hemos utilizado para poder llegar a estas conclusiones, porque entendemos que la medicina, además de estar basada en la evidencia, debe de estar basada en la experiencia de los pacientes y por parte de los propios profesionales. Estas son las conclusiones que os he comentado. Bueno, gracias por la atención. Me he extendido un poquito, pero creo que mis compañeros ahora pondrán los puntos sobre las sillas. Muchas gracias. Vamos. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a ser un poco más breve que el doctor Pascual. Como saben, pues soy el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y hemos, bueno, pues aportado nuestro grano de arena a este consenso. Lo primero que quiero decir, pues que es un placer que podamos trabajar las sociedades científicas colaborando, tanto la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, Sociedad del Alcohol, como nosotros, la Sociedad Española de Patología Dual, para intentar entre todos mejorar, potenciar, facilitar
que los pacientes adictos, de los pacientes, en nuestro caso, pues que tienen patología dual, que ahora veremos que es una parte muy importante, pues puedan tener un mejor acceso y un mejor tratamiento y respuesta a problemas que son complejos, como es el trastorno por consumo de opiáceos. Realmente, se me ponen las... Ah, pues vamos a poner la primera. Bueno, sí, en esta diapositiva les planteo que la patología dual pues es realmente frecuente. Nadie se va a sorprender. Cuando entendemos o definimos patología dual, me gustaría recordar que estamos hablando de la existencia de una adicción, en este caso química, pero también hay adicciones comportamentales o no químicas, y otro trastorno mental, recordando que las adicciones pues, son trastornos mentales. ¿Esto es frecuente? ¿Esto ya les avanzaba que es relevante? Pues sí, la respuesta es que sí. Hay estudios realizados en nuestro medio y es un campo en el que he trabajado a lo largo de los años, en el que bueno, pues, se ha documentado claramente, estudios nacionales como internacionales, que los pacientes con adicciones, y en concreto cuando ponemos el foco y la adicción principal es un opiáceo, pues de una manera muy mayoritaria tienen otro trastorno mental. Hablar de 2/3, podemos hablar de un 60%, de un 40%, en fin, depende evidentemente de los estudios. Cuando el foco se pone en estudios de revisión, revisiones sistemáticas, bueno, pues tienen ahí algunos datos. ¿Qué es lo que es más frecuente? Pues la depresión, los trastornos de personalidad, los trastornos de ansiedad, el TDAH, otro factor relevante. Yo creo que estamos probablemente todos de acuerdo en que el paciente adicto es un paciente complejo, el paciente dual todavía es más complejo, pero los pacientes duales son la norma y no la excepción. Cuando hablamos de complejidad, nos referimos a otras comorbilidades desde el punto de vista médico, infecciosos, de medicina interna, quirúrgicos incluso, un peor cumplimiento, una dificultad en el seguir las indicaciones y tener una buena adherencia a los distintos tratamientos. Y aquí me gustaría destacar que el incumplimiento, los problemas de cumplimiento no es solo con respecto a los tratamientos farmacológicos, a veces también es con tratamientos psicoterapéuticos, con respecto a las visitas. El abordaje, como bien saben, en los pacientes adictos debe ser multidisciplinar. No solo por médicos, por psiquiatras, ya mencionaba antes la labor importante de enfermería, no nos olvidemos tampoco de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los educadores, porque los problemas son múltiples y ante problemas complejos las soluciones deben ser complejas y bien articuladas, porque si no se articulan bien, pues los efectos no son los deseados. Les decía que los pacientes adictos, los pacientes duales, tienen comorbilidades, tienen complejidades. ¿Y esto qué supone? Pues peor curso, peor evolución, peor pronóstico. Desde el punto de vista del paciente, que es en el que tenemos que poner el foco, peor calidad de vida, peores relaciones familiares, peores relaciones sociales, peores trabajos o no existencia de trabajos. Y bueno, creo que el objetivo debe ser que el paciente viva lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos. Y ahí es donde intervenimos en potenciar sus posibilidades. Bien, ¿qué es importante y por qué este consenso es relevante? Porque hay que intentar aportar al paciente tratamientos, y hoy estamos hablando de tratamientos farmacológicos, estamos hablando de buprenorfina, naloxona, estamos hablando de agonistas opiáceos. Bueno, hay que intentar aportar al paciente tratamientos que sean sencillos, que sean bien tolerados y que se cumplan de una manera fácil. Ya previamente nos han documentado pues, todas las dificultades desde el punto de vista de los pacientes para seguir tratamientos con agonistas opiáceos. Evidentemente tenemos una historia, como decía el delegado, de éxito en España, que han funcionado bien, que probablemente pues, se han salvado muchas vidas, pero cuando hablamos de cumplimiento, cuando hablamos de mantenimiento a largo plazo, y recordemos que las adicciones son enfermedades con tendencia a la cronicidad y con tendencia a la recaída, si nos tenemos que plantear el tratamiento como un maratón, no como un sprint,
todo lo que sea facilitar la adherencia, facilitar que tengan pocas dosis, que sea un manejo sencillo, sabemos que va a ir bien. Y sabemos que va a ir bien porque hay otra experiencia, y hay otras experiencias con fármacos antipsicóticos de larga duración. Ahora estamos ya en el campo de las enfermedades también infecciosas con tratamientos a largo plazo. Bueno, hay una literatura y tenemos totalmente documentado que los tratamientos que son de larga duración, el cumplimiento y la tolerabilidad es mejor que cuando el paciente tiene que estar dosis por vía oral y además dosis mantenidas y que deben fluctuar, con lo cual hay niveles plasmáticos, etcétera. Y bueno, pues eso todo como sabemos de cara al paciente no le va bien. Bien, los profesionales somos conscientes de la complejidad. Esto hay estudios, cuando se nos pregunta, cuando tenemos o se nos pide que mostremos las inquietudes de cómo abordar a estos pacientes. Realmente la realidad clínica es que el paciente con un trastorno por consumo de opiáceos está normalmente tomando un agonista opiáceo, está aparte con otros psicofármacos, dual, antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores y fármacos para sus enfermedades médicas, más asociado a que cuanta más edad, más enfermedades presenta. Por lo tanto, es un paciente que va a requerir varios y diversos tratamientos de una manera simultánea. Bueno, esto genera problemas de cumplimiento, a veces por aspectos voluntarios, a veces por aspectos involuntarios, de confundir pastillas, de mezclar tratamientos unos con otros. Cuando se nos ha preguntado a los profesionales, antes el doctor Pascual pues ya planteaba los estudios en los que se ha basado este consenso, pues muestra que los profesionales sanitarios somos plenamente, en teoría, conscientes de todos los aspectos de polimedicación, de complejidad de tratamiento, y que cuando se nos pregunta qué es más cómodo pensando en el paciente, qué es mejor, pues acabamos diciendo, y cuando estamos en el campo de los opiáceos, que es lo que hoy nos tiene reunidos, que realmente la buprenorfina naloxona, que es un buen fármaco, pues cuando se plantea si la administración Lonactin, la administración semanal, quincenal, mensual, va o pensamos que va a ir mejor, acabamos diciendo los profesionales que sí, que va a ir mejor. Evidentemente, el foco de los profesionales es importante. El foco de lo que piensan los pacientes, que ya nos lo han presentado antes, también es importante, y cuando se trabaja con el paciente acaba entendiendo que estos tipos de fármacos de larga duración, para lo que sea, para su dependencia de opiáceos, para sus crisis o síntomas psicóticos, realmente son más cómodos y son mejor tolerados, no hay olvidos, no hay dosis extras, etc. Bien, con esto nos tendríamos que plantear por qué no todos los pacientes los tenemos con un abordaje de fármacos Lonactin, de lo que tenemos, que en este caso pues tenemos en el mercado disponible buprenorfina de larga duración. Ya lo ha mostrado el doctor Pascual previamente, hay razones que explican este fenómeno, razones variadas, pero yo sí que me gustaría que nos centrásemos hoy en realmente la parte de todo lo que es administrativo, regulatorio, la parte que se puede subsanar. Hay ciertas partes, ciertos problemas que son inalcanzables y son insubsanables. Hay otros que son relativamente fáciles de arreglar. Nos decía el delegado que todos estos aspectos, claro, dependen de nuestra administración central, el Plan Nacional de Drogas es una parte de ellas, pero luego hay una parte importante que también depende de las comunidades autónomas y debemos ser conscientes. Pero desde luego, todo lo que suponga facilitar la metodología de prescripción, facilitar las regulaciones, evitar las inequidades. No podemos vivir en pacientes en sistemas que se cambian de provincia, que se cambian de sitio y tienen mayor o menor posibilidad de recibir un tratamiento por el hecho geográfico. Bueno, todo lo que suponga solucionar problemas en este sentido y que facilite que los pacientes puedan acceder a los tratamientos que pensamos que son los más adecuados, va a favor de la equidad del paciente y que reciba todo, y que todos reciban las mismas posibilidades. Los pacientes duales
realmente los pacientes duales complicados ya conocen los tratamientos de larga duración, hay mucha experiencia con los fármacos antipsicóticos, lo cual yo estoy muy, muy contento, pero no hay problemas y no hay, digamos, complejidades de administración y complejidades de prescripción como frente al problema en el que estamos hoy, es el tratamiento con agonistas opiáceos de larga duración. Hay otros aspectos como es la falta de formación, como es el training, etcétera, que serían también fácilmente o potencialmente fácilmente. Bueno, volviendo a la patología dual y ya para ir terminando, como aspectos a destacar que en el documento, en el consenso aparecen y creo que son relevantes, es necesario pues, seguir haciendo formación médica continuada sobre el abordaje de los pacientes duales, cuando por los de hoy que tienen un trastorno por consumo de opiáceos. Hay que facilitar los tratamientos de larga duración. Pacientes duales, evidentemente, es un subgrupo muy amplio a los que se les debería simplificar la prescripción, la administración. Hay que también trabajar con el paciente. El doctor Pascual ha apuntado, no es solo todo cuestión de farmacología, sino que importante y relevante el abordaje multidisciplinar. El objetivo debe ser que tengan una vida lo más normalizada. No me gustaría acabar sin mencionar, aunque sea 2 minutos, cuando hablamos del paciente adicto, cuando hablamos del paciente dual, que ampliemos el radar y veamos la situación que tenemos en el mundo actual del siglo XXI. Y el mundo actual del siglo XXI, y afortunadamente Europa en general y España en particular, estamos con menos problemas que en Estados Unidos, pero también tenemos una crisis de tratamientos, el uso, de sobreuso de agonistas opiáceos, analgésicos, como son todos, pero con prescripción por aspectos asociados al dolor. En Estados Unidos está bajando la esperanza de vida por las muertes prematuras debido a sobredosis, debido a problemas por el uso de este tipo de fármacos. Les mencionaba antes que afortunadamente no tenemos tantos problemas en Europa, no tenemos tantos problemas en España, pero este perfil del paciente, de que ya antes se apuntaba, también debemos incorporarlo en los tratamientos con agonistas opiáceos cuando ha habido un proceso de mal uso, de abuso o de dependencia de doctor shopping, etcétera. La buprenorfina, sabemos todos, conocemos que es un fármaco analgésico, es un opiáceo analgésico como todos y que también tiene efecto. Por lo tanto, en este caso, pues hay una doble función: prevenir la adicción, prevenir el mal uso, utilizarlo como fármaco analgésico y, evidentemente, hay que saber que este tipo de pacientes, si se les plantea el uso de metadona, va a ser prácticamente segura la respuesta de yo no quiero este tipo de fármacos. Ya no solo por cuestiones farmacológicas, porque están polimedicados, sino por cuestiones más psicosociales centradas en las percepciones o las ideas que tienen el paciente. Bien, no nos olvidemos, por lo tanto, de este grupo de pacientes. Yo con esto terminaría mis ideas, mis reflexiones. No hemos mencionado, ha aparecido una diapositiva, pero sí quiero recordar que el estudio Floripo, que fue aceptado y fue publicado online pues hace ya un par de meses o 3 meses, si no recuerdo, está accesible, aunque todavía no ha sido publicado oficialmente en la revista, pero el que necesiten acceder a él en la página web de la revista Adicciones lo pueden descargar sin ningún tipo de problemas de libre acceso y está accesible para, como decía. Pues muchas gracias por su atención. Pues buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradecer a los que han organizado este evento, a las dos sociedades por mantener la colaboración siempre con la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Aprovecho ya para dar la enhorabuena al nuevo presidente de Sociedroga Alcohol, al doctor Climent, y espero que sigamos teniendo la misma colaboración que hemos tenido hasta ahora. Y quiero especialmente también al doctor Villalbí que esté aquí. Creo que es muy importante que la Administración colabore, que nosotros podamos colaborar con ellos y ellos quieran colaborar con nosotros en
en todo lo que atañe, en este caso, a la drogodependencia. Parece que es tremendamente importante y quiero destacar. Bueno, yo voy a hacer una breve descripción de cuál es la realidad de las prisiones con los trastornos por consumo de opioides en este momento. Esta es la foto de cuál es el número de internos que tenemos en las prisiones actualmente. Esto es a 31 de diciembre del 2023. Había más de 56.000 internos dentro de las prisiones está dividido en tres administraciones: la Administración Central, la Administración General del Estado, que es la que tiene la mayor parte, más de 47.000 internos; luego Cataluña, que tiene las competencias dadas; y el País Vasco. Hay una tercera comunidad, que es Navarra, que además de estas tres tiene también las competencias de la sanidad penitenciaria. Son las únicas tres, Cataluña, País Vasco y Navarra, que las mantienen, algo que debería ser en todas las comunidades y que desde hace 23 años no se ha cumplido el mandato de la Ley Orgánica de Cohesión y Calidad de la Sistema Nacional de Salud. Esto, por contestarte a lo que me dijiste al principio, Paco, es una de las causas por las que no tenemos capacidad para daros un informe cuando salga, o que no tengáis acceso a un informe de un interno cuando sale en libertad, de la misma manera que nosotros no lo tenemos cuando entramos, porque somos sistemas distintos, somos instituciones distintas y no tenemos ese acceso a las historias clínicas, etcétera. Eso era la foto a 31 de diciembre y, bueno, fundamental. Probablemente entre 25.000 y 30.000 internos entran todos los años en las prisiones españolas. Y que es algo que va rotando, entrando y saliendo, y esto es la población que tenemos. ¿Y qué características tiene esta población más o menos ahora? Esta es una diapositiva en la que comparamos con la Administración de Cataluña. Y, bueno, la mayor parte son hombres, una mediana edad de 44 años, cada vez es más mayor la edad media dentro de las prisiones, con mucha inmigración. En Cataluña casi el 50% de los internos que hay en las prisiones son inmigrantes y 26% en el resto. Ahora desarrollaré un poquitín más lo del consumo de drogas. Siempre hay una mayor tasa de incidencia en rentas bajas y tienen un riesgo de carga de morbilidad mucho más alta que en la población general, la población penitenciaria. En cuanto a las drogas, está la encuesta de salud y drogas en instituciones penitenciarias. Se hace cada 5 años, aunque esta del 22 se hizo un año más tarde por la pandemia. Y en ella, bueno, pues 7 de cada 10 en alguna vez en su vida han consumido drogas. Pero es que en el último mes el 53% de los internos habían consumido alguna droga ilegal. ¿Y qué tipo de drogas? Pues en esta gráfica vais a ver cómo la mayor parte es el tabaco, el alcohol, la cocaína, como ya se ha estado diciendo aquí, pero un 13% de los internos en el último año había consumido heroína, frente al 0,1% que consumían en la población general. Y lo vemos en el último mes, estando en libertad, el 11,1% de los internos había consumido heroína, pero dentro de la prisión, en los últimos 30 días, ya dentro de prisión, el 1,4% de los internos había consumido dentro de la prisión heroína. Esto supone, en ese corte del día 31, casi 800 internos habían estado consumiendo dentro de las prisiones heroína. Y el uso de drogas por la vía intravenosa, inyectable, pues no se está manteniendo y sigue mantenido, como ha dicho antes también el doctor Pascual, desde hace ya tiempo. Es decir, sigue en un 6,7% de los internos habían utilizado la vía inyectable antes de entrar en prisión en los últimos 30 días, pero un 1,2% de esos internos lo había hecho dentro de la prisión. Luego, además, ¿qué es lo que ocurre cuando entran en prisión con tratamientos para la drogadicción, que estaban recibiendo algún tratamiento? Pues fijaros que casi el 50%, por unas razones o por otras, dejan de seguir ese tratamiento cuando entran en prisión. Muchos por baja voluntaria, otros porque se la dieron en alta, pero hay un nada desdeñable 22% que no se le ofreció el seguir ese tratamiento dentro de la prisión. ¿Qué consecuencias tienen las drogadicciones dentro de las prisiones? La mortalidad es la más grave, por supuesto.
Claro que hay una tasa en el año 2021 de 0,63, se está manteniendo esa tasa de, de- de mortalidad de 0,63 muertos por cada 1.000 internos. Estas son unas cifras que cuando las comparas con la población general son tremendas, ¿vale? Y la tabla que pongo debajo, estas nos la proporcionaron por las autopsias que se hicieron a los muertos del año 19 y del año de 2020, y en ellas 12 de los internos que murieron tenían metadona, pero solo 5 de ellos en el año 19 la tenían prescrita. Es decir, perdón, había mucha metadona que está de consumo fuera. Y en el 2020, de 8 que murieron con metadona dentro de las autopsias, solo 5 otra vez la tenían prescrita. Sin embargo, con la buprenorfina, bueno, había bastante menos y no ha habido ningún caso en el que apareciera. ¿Qué evidencias tenemos? Haciendo una revisión bibliográfica, aquí el primero es un artículo, se publicó en nuestra revista, en la Revista Española de Sanidad Penitenciaria, sobre una revisión de artículos que hablaban sobre los programas de mantenimiento de opioides. Se analizan muchísimos de estos estudios y bueno, lo que viene a decir es que los programas de mantenimiento con metadona es una intervención ampliamente utilizada en las prisiones. Cambió, como también decía el doctor Villalbí, cambió completamente el abordaje de la drogodependencia dentro de prisión y ha salvado muchas vidas, ha sido algo de éxito dentro de las prisiones, igual que fuera, ha sido muy de éxito, pero también tiene efectos adversos asociados, es decir, tiene riesgos que están ahí y que no los podemos evitar. En comparación con la metadona, cuando se ha comparado en esos estudios con la buprenorfina, como es lógico normal, la buprenorfina tiene mayor seguridad a la hora de la sobredosis por ese agonismo parcial que tiene y por lo tanto es un fármaco más seguro, pero también es menos conocido y menos útil. Y esta es una revisión de expertos en drogodependencias europeos a nivel del este. Tenemos aquí a uno de los autores, el doctor Antolín, en el que, bueno, las conclusiones que saca es como alternativa a las formulaciones diarias de metadona y buprenorfina, la buprenorfina de liberación prolongada es un valioso complemento a las herramientas que dispone, sobre todo porque va a tener un potencial para mejorar la adherencia, para mejorar la ingesta de drogas ilícitas, la sobredosis y la mortalidad. Y acaban recomendando y alentando la implementación de esta buprenorfina de liberación prolongada como opción de tratamiento dentro de las prisiones. ¿Qué características tienen los tratamientos sustitutivos opiáceos dentro de las prisiones? Pues primero que dentro de las prisiones obligadamente son tratamientos directamente observados. Aquí no les damos para una semana, no se les da para 15 días, sino que todos los días a todos y cada uno de ellos hay que darle directamente observado la metadona, la buprenorfina o lo que sea. Requiere, por tanto, la presencia permanente de un sanitario en una época en la que no hay médicos, por lo tanto, los enfermeros tienen que estar haciendo un montón de labores que no pueden hacerse de otra manera y que los estamos retrayendo de esas labores para el reparto de la metadona. Todas requieren una preparación previa. En casos como en Andalucía, que sean comprimidos para deshacerlo, ponerle el numerito, en el líquido hay que prepararlo, preparar los botes, etcétera. Así que es un tiempo importante. ¿Qué problemas tiene la buprenorfina naloxona sublingual? Pues que tiene un largo tiempo hasta que se disuelve debajo de la lengua. Y ese tiempo tiene que haber un profesional esperando a ver si se disuelve o no se disuelve para la toma directamente observada. Y la realidad que conocemos todos es que hay con forma frecuente un comercio de estas sustancias y un riesgo importante del riesgo de consumo de uso no controlado. No solo con la metadona, como también lo está comentando Paco, sino que es que con la buprenorfina sublingual, a pesar de que la absorción es distinta o no debería ser, la están utilizando, la están esnifando, les provoca muy rápido su subidón y luego se les quita, les gusta y está utilizándose. Y luego tenemos la buprenorfina de liberación prolongada, que tiene ciertas dificultades dentro de las prisiones. La primera, para mí, el conocimiento. Creo que no está suficientemente conocida dentro de las prisiones, sobre todo de los profesionales, que además ya somos cada vez menos y tenemos más problemas para su administración. Y luego,
las trabas administrativas. No puedo decir que hayan dicho no se ponga, pero tampoco están diciendo que se ponga. Cuando pides o pides opinión, te dicen, para, no, cuidado, ¿qué tal? Y eso pues no ayuda desde luego y esta es la situación que hay. Ahora mismo la metadona, desde el año 2000, que estuvo su gran pico, está estabilizada en una meseta. En el año 2022, al finales, había 2.500 internos y que suponían casi un 6% de los internos estaban con metadona. Y a lo largo de todo el 2022 estuvieron casi 4.500 internos tomando metadona. Estos son datos del informe anual de 2022, en el que decía que 122 internos estaban en ese momento con buprenorfina naloxona sublingual y que a lo largo del 2022 más de 1.000 internos la habían utilizado y con la de acción prolongada que había 58 y que a lo largo de 2022 casi 400 internos habían utilizado esa, esa sustancia. Y para terminar, bueno, la drogodependencia sigue siendo la principal práctica de riesgo entre la población penitenciaria y el trastorno por consumo de opiáceos se mantiene como un grave problema de salud en las prisiones y es una de las principales causas de morbimortalidad asociada a las drogas. Las terapias de sustitución opiáceas han demostrado ampliamente su eficacia, lo hemos dicho ya todos, en la mejora de la salud de las prisiones. Sabemos que buprenorfina como fármaco es más seguro que metadona y creo que buprenorfina de liberación prolongada es una buena opción para el tratamiento sustitutivo opiáceo en las prisiones que completa la oferta actual y se debe facilitar el acceso a ella, yo, como ha dicho Carlos antes y como lo ha dicho Paco, en las mismas condiciones que los demás. No tiene por qué ser ni más. Habrá pacientes para unos, habrá pacientes para otros, unos que podrán, otros que se beneficiarán y otros que se beneficiarán. Pero lo que hay que poder, conseguir es que esté en ese mismo lugar que está ahora mismo la metadona o la buprenorfina. Es un límite. Y con esto, daros las gracias. Creo que he sido lo suficiente. Bueno, pues hechas las presentaciones, si nos abren el Zoom y así lo vemos en la pantalla, pues podríamos proceder, si hay alguna pregunta, primero en la sala y si no, pues a través del chat a responder si hay alguna cuestión. Adelante. No sé si hay micro para que quede grabado. No podemos... perfecto. No sé... ¿Tenéis cada uno el vuestro o no? No sé. Gracias. Soy de Marruecos, el médico neuropsiquiatra. Un problema para un medicamento que no lo sé es, puede prescribir en patología dual o en patología psiquiatra, se llama ketamina y es ketamina. Ketamina es un producto para anestesia para animales y no es para hombres. Me parece, es muy peligroso para prescribir, para tratar en episodio de depresión. ¿Cómo la respuesta de este medicamento? ¿Es tipifiante, psicoestimulante? No lo sé, droga. Gracias. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, la esquetamina en España y en Europa está, o en Estados Unidos también, está autorizada para el tratamiento de las depresiones resistentes. Eso es lo que tenemos autorizado y que se maneja con una serie de protocolos de bastante control en cuanto a la custodia, en cuanto a la administración, en cuanto a la prescripción y realmente pues no estamos viendo problemas de mal uso, de abuso, de dependencia. Otra cuestión es el uso de esquetamina, que también se utiliza
más con ese perfil inductor de la anestesia, eh, con con buenos resultados desde el punto de vista de que no deprime el centro respiratorio, pero sí que es cierto que hay mercado negro y que hay riesgo de mal uso, de desvío. En España fundamentalmente es proveniente de la sanidad animal, más que de la sanidad humana. Evidentemente, pues hay que poner las regulaciones y los controles. Son depresores del sistema nervioso que con agonistas opiáceos pues hay que tener los cuidados pertinentes para evitar pues lo que antes mencionábamos de muertes y de sobredosis. Los fármacos, por definición, no son ni buenos ni malos, sino depende quién, cómo, en qué conjunto, en qué coexistencia o en qué personas se maneja y por quién. Yo, más allá de que haya una buena regulación y de que haya y que haya un buen control, no tendría problemas, y de hecho se está haciendo en utilizar agonistas opiáceos, buprenorfina, con fármacos, esketamina en concreto, que es lo que tenemos que es lo que tenemos en España. Diferente para los antidepresivos, con serotonina, dopamina o otro mecanismo. Sí, bueno, es un fármaco que toca el sistema glutamatérgico, que tiene también otra serie de peculiaridades que, bueno, pues desde el punto de vista de la psicofarmacología estamos hablando de familias distintas de los serotoninérgicos, de los dopaminérgicos clásicos, etcétera, y que supone, bueno, pues un avance y en ese campo yo creo que hay que tener un poco de envidia desde el tratamiento de la dependencia de opiáceos que para los pacientes con depresión tenemos variedad de familias, variedad de posibilidades, de combinaciones, y cuando nos restringimos al campo de la adicción a opiáceos, pues tenemos muy poquitas posibilidades. De hecho, hemos mencionado todos los ponentes y todos los que hemos hablado metadona y buprenorfina, y no es por falta de formación o de conocimiento, sino porque es que poco más hay. Podríamos hablar de trabajos experimentales con heroína, en fin, con algún otro, pero en el campo y en el día a día y en la realidad tenemos dos agonistas opiáceos y desgraciadamente pues sería ideal poder tener alguna otra opción, pero no tenemos esa disponibilidad que hay como con los antidepresivos. Por ejemplo, esketamina o ketamina en Nueva York, en el aeropuerto, es prohibido, es es un crimen. El otro país es el medicamento, pero en Estados Unidos, FDA no lo han conocido como tratamiento eficaz con depresión resistente o depresión normal. Yo no sé si el doctor Antón del tema regulatorio legal puede aportar algo más, pero evidentemente a veces la ciencia, la psicofarmacología va por un lado y las regulaciones van por otro. Y el doctor ahora que está con el micrófono, no sé si él quiere aportarnos alguna cosa desde ese... Bueno, no era un- bueno, así. Se antoja que este es un problema que tienen también nuestros pacientes a veces cuando viajan y qué cantidad se puede llevar, cómo se lleva, pero mi pregunta era sobre el entorno penitenciario, Quinos, y eh, en varias líneas. Una de ellas era, ¿qué tal perciben los pacientes allí? Si desean, o sea, si están interesados y si reclaman la buprenorfina de liberación prolongada. Y la otra es que en esta misma línea, claro, nosotros recibimos a estas personas cuando terminan su estancia en el centro penitenciario y una cosa que a veces nos preocupa es que en ese paso de un entorno relativamente controlado, como es el centro penitenciario, a bueno, pues una libertad brusca, eh, vemos que hay como dos tendencias. Una de ellas, en algunos entornos, es aprovechar la estancia en el centro penitenciario para retirar y descender la dosis de metadona, que suele ser el fármaco que utilizan, y de algún modo
salir libres de fármaco, supongo que es algo que demandan los propios internos, y otro que, bueno, para nosotros nos resulta más, desde nuestra mirada, quizá más conveniente, que es que salgan protegidos para el tirón de la salida, ¿no? Y cómo de algún modo esta es una estrategia que puede ser útil. A ver qué. Bueno, eh, a ver, lo primero, cómo reciben o cómo perciben ellos el fármaco, hay mucho desconocimiento. Es decir, la mayor parte de los internos no lo conocen. Empiezan a conocerlo cuando ven alguno. Eh, una vez que lo conocen por el boca a boca, es de las cosas más espectaculares que hay o que yo he conocido. ¿Eh? Porque probablemente por su acción farmacológica mm, hace un efecto antidepresivo y el que lo está lo tomando les manifiesta a los demás, es que me encuentro mejor y se me han quitado las ganas de consumir no solo la heroína, sino todas las demás. Y eso en el boca a boca funciona muy bien. Entonces, yo prácticamente los últimos pacientes que tengo, los tengo porque han venido ellos a buscarme. Gente, nosotros ofrecemos todos los tratamientos al ingreso, no todos los médicos, porque por el manejo, lo que decía antes del conocimiento, pero de los que ya están allí, que son porque están utilizando allí la heroína o ha entrado, el que de verdad tiene interés en salir, o por lo menos lo que ese es el que está viniendo a pedirlo. Y lo pide porque el que lo tiene puesto está realmente contento. Los que fallan, fallan muy al principio. El que al principio le pinchas y no le gusta el pinchazo y le ha dolido y no está ajustada la dosis todavía suficiente y entonces lo dejan rápido. Pero el que se mantiene un par de semanas o 3 semanas, ese se queda. Ese se queda y cuando ha pasado tiempo te dicen, me lo quito ya, tal. Yo siempre les digo lo mismo. Y en tu línea, espérate. Cuando salgas y veas que tu situación está estabilizada en todos los sentidos, familiares o lo que sea, entonces empiezas a planteártelo. Ahora, ¿por qué? Ahora lo tienes relativamente fácil, ¿no? Y es verdad que hay muchos internos que utilizan en la prisión bueno, yo ya me quito de la metadona para ver si salgo limpio. Ese salgo limpio es peligroso y el salgo limpio con psicofármacos es más peligroso todavía, porque ese generalmente vuelve a la dependencia y lo vuelvo a ver yo. Esa es la realidad. Muy bien, comentar, bueno, tampoco lo queremos hacer muy largo, pero tenemos el chat abierto. Si la gente que estáis conectada en casa, que vemos que hay un grupito de gente, tenéis alguna cuestión, la podéis bueno, incluso decir de voz porque tampoco sois muchos. Conectáis el micro y os vemos la cara si queréis. Por ejemplo, he visto que Rocío se conecta. Si es que si quieres hacer una pregunta, sin problema. No quiero que me... Sabía bien cómo funcionaba esto y me he incorporado muy tarde. Pero me parece muy interesante lo que está diciendo el compañero, porque lo ideal es que salgan de prisión con el Vidal o con la metadona y que se haya podido trabajar con ellos la necesidad de mantenerlo hasta que acudan al CAT. El único problema que observamos nosotros generalmente es que desde la salida hasta que llegan, generalmente ahí hay un periodo muy crítico en que se pierden muchos pacientes, ¿no? Que no sé cómo se podría ajustar para que no fuera así. Es completamente cierto. Es decir, un poco también es el problema que hemos estado comentando antes. Yo no sé, supongo que en el País Vasco lo tenéis mejor porque se comparte historia clínica en el resto de las comunidades en las que no se comparte historia clínica. Es muy difícil conseguir. Habría que tener una cita previa. Yo con la gente que está con la buprenorfina de liberación prolongada procuro que cuando salgan, no han sido muchos todavía, pero cuando salgan tengan una cita dada con un terapeuta en el TPD, o fundamentalmente que tengan ya un terapeuta asignado y que vayan, tanto el terapeuta como él lo sabe. Pero sí es verdad que muchos cuando salen como con ganas de otras cosas y no lo que no van es a sus CTAs o a sus TPDs. Sí.
Gracias, Rocío, y que nos diga Rodrigo si hay alguna salvedad en Euskadi. No, o sea, sí que es verdad que pertenecer al mismo sistema sanitario con una con una historia clínica informatizada que incluye, que es igual, la atención es la misma, pero lo que organizamos hace tiempo es intentar esto precisamente, garantizar la continuidad, o sea, que antes de salir del entorno penitenciario ya haya una cita organizada y además organizada ajustando a la necesidad que va a tener eh, de recoger o bien un tratamiento agonista o bien programar una administración de medicación. En general, un porcentaje muy amplio, cuando lo revisamos para organizar esta coordinación buena, de los pacientes que están en entorno penitenciario, dentro de esta perspectiva de la patología dual, se atienden en centros de adicciones, más del 90% que los tenemos integrados ahí en el País Vasco, que esto también lo complejiza, pero lo que intentamos es que ya salgan con una cita, con la misma historia clínica, y a pesar de eso no es sencillo. Creo que, bueno, que esto habla de las dificultades que tenéis los médicos que trabajáis en el entorno penitenciario, porque a veces los propios profesionales no son informados de que la persona está puesta en libertad, porque el sistema penitenciario tiene otras vías de funcionamiento. Aunque creo que en Euskadi está mejorando esto y lo agradezco. Si me dejáis desde el punto de vista clínico de gestión, realmente los tratamientos de larga duración, aparte de la farmacología, aparte del paciente, facilita mucho las transiciones porque no existe la urgencia o la emergencia de este señor se queda sin medicación en 24 o 48 horas y además desde el punto de vista de lo que vemos fuera de las cárceles, a veces por temas legales, las altas o las, digamos, excarcelaciones, mejor dicho, son súbitas pues, por los temas legales. Entonces, la capacidad de planificación y de integración y de mantener la continuidad asistencial, que al final es lo fundamental, con este tipo de medicamentos ayuda porque no está la urgencia de 24 o 48 horas, incluso aunque estuviéramos hablando de semanal, da un poco más de margen y por supuesto la mayor parte de los pacientes van a ir con el quincenal y con el mensual, con lo cual sabemos que hay una capacidad de tener cintura y que el paciente sobre todo no lo va a pasar mal, que al final es lo que tenemos que pensar y esa le veo urgente, le veo corriendo, facilita que se le pueda incorporar en las agendas y hacer visitas organizadas, programadas, no del viernes a las 3 de la tarde a -5, que vamos a ver cómo le arreglamos la vida a este señor, porque es que el juez a las 10 de la mañana le liberó. Llega cuando llega el autobús. No, Eloína, que te has conectado, no sé si querías hacer alguna pregunta. No, bueno, yo quería, más que hacer una pregunta, aportar alguna cosa. Mi centro, ahora mismo tenemos la mitad de pacientes, de los pacientes con sustitución Eloína, de te opiáceo, interrumpo un la momento. mitad las tenemos en programa de metadona y la otra mitad con buprenorfina de liberación prolongada. Nosotros tenemos un problema de cara cuando se van en libertad porque no es de León, en la prisión de León. Entonces, ¿a qué centro de atención van a ir? Se les hace un informe, pero a la vez les pedimos que contacten con nosotros para hacerles la derivación, porque los que salen en León no hay ningún problema porque nosotros contactamos con los centros de drogodependencia hacia aquí de León sin ningún problema. El problema lo tenemos con la gente que va afuera. Alicia, tenemos bastante bien controlados y allí también hacemos las derivaciones. Otro problema es que a veces ellos se van en libertad de forma sorpresiva y ni ellos mismos lo sabían. En los que están con la buprenorfina de liberación prolongada, pues si están cercanos a adelanta la dosis para dar más tiempo a que en libertad se gestione el nuevo centro. Y luego, con respecto a lo que decía Quino, en mi centro el boca a boca funciona perfectísimamente y los internos ya lo demandan bastante. Entonces, ellos mismos, porque la satisfacción es muy elevada entre la gente que está con la buprenorfina oral.
la buprenorfina y nada más quería aportar eso. Muy bien, gracias, Eloína. Yo quería, antes de que Xavier nos haga su consideración o su pregunta, quería decir una cosa, porque cuando yo antes he hablado y ahora se ha comentado también de este salida de prisión y se van a otra provincia. Pero es que esto nos está sucediendo no solamente en el entorno penitenciario, es que no tenemos una tarjeta sanitaria unificada para el territorio español, con lo cual no tenemos acceso a la historia clínica de los pacientes, aunque en nuestra TAS ponga Sistema Nacional de Salud. Con lo cual esto yo creo que es un reto a unificar por parte del Ministerio de Sanidad que nos evitaría, no solamente en esta patología, sino en todas, pues algunas carencias o incluso cometer errores por falta de información. Esto es lo que quería añadir. Xavier, cuando quieras. Está silenciado. Ahora, Ahora, muy bien. creo que ya se oye. Pues bueno, en primer lugar, felicitar a todos los ponentes. Me ha resultado muy interesante, ¿no? Las aportaciones que se han hecho, que siempre además es útil para reflexionar sobre cosas que inciden en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Esto último, por ejemplo, que comentaba Eloína, los compañeros que trabajan en instituciones penitenciarias me insisten a menudo, y supongo que para Joan Ramón Villalbí, quienes están en tareas digamos, de gestión global, ¿no? Del sistema de atención en el Estado, pues estaré descubriendo el huevo frito, ¿no? Pero que hay una falta de coordinación notable entre lo que sería la Administración de Justicia, la Administración Penitenciaria y los centros de tratamiento, que ya se ha mostrado aquí y que yo creo que es un área de mejora importante en el sentido de garantizar la continuidad de los tratamientos en prisión cuando los pacientes salen, e incluso de que los traslados, por ejemplo, de internos, pues a veces son totalmente sorpresivos e imposibilitan pues un mínimo de programación y, en fin, y de planificación de la continuidad necesaria en la atención. Yo creo que esto es un tema importante y nada, simplemente pues resaltarlo y señalarlo, ¿no? Y un poquito más como pregunta, a ver, estaba revisando precisamente el otro día documentos de consenso internacional sobre evaluación de programas, en los cuales se señalaba en el trastorno por abuso de opiáceos y ya dentro del marco del tratamiento con agonistas, digamos como que los resultados globalmente apuntaban a una superioridad, en fin, digamos, global, aunque por supuesto matizable en casos y cosas, ¿no? Pero de los tratamientos de la buprenorfina con respecto a la metadona. ¿M? Entonces la pregunta sería, como que mi impresión, que me podréis confirmar seguramente vosotros, es que todavía la atención que proporcionamos a nuestros pacientes está mucho, mucho más centrada en la metadona. Me gustaría saber si veríais deseable, positivo, digamos, un cambio, digamos, de tendencia hacia una privilegiar más la atención mediante la buprenorfina liberación prolongada y, en todo caso, pues que qué dificultades o qué obstáculos se podrían oponer a ello, ¿no? Y cómo superarlas. Gracias y perdonad si me he extendido un poco. El delegado nos responde que él tiene información al respecto y sabe cómo está la utilización de los distintos tratamientos de agonistas opioides en España. Perfecto. No sé si respondo a todas las expectativas, pero yo creo que hemos de ser conscientes de la situación en la que estamos en todos los temas, ¿eh? Cuando se habla de coordinación, de historias clínicas, o sea, por un lado, tenemos un Sistema Nacional de Salud que tiene muchas ventajas y que tiene la voluntad de una mayor integración de los sistemas de información. Pero en estos momentos tenemos diferentes comunidades autónomas que desarrollaron de forma propia, cada una de ellas, según sus preferencias, su sistema de información sanitaria. Con la pandemia ha habido un gran esfuerzo para hacer que estos sistemas sean interoperables, y hay una inversión millonaria en la digitalización del Sistema Nacional de Salud, con fondos europeos, por cierto, que hemos de agradecer, para que esto sea así. Y esto se desarrolla con proyectos consensuados entre comunidades autónomas. Está avanzando. Y bueno, decimos, no puede ser que, bueno, oye, es que mi hijo ha estado en París,
y que no hay manera de que una consulta médica comunique con otra consulta médica. O Ya, sea, ya, ya, ya. Sí, hemos sí. de pensar que lo que tenemos ya es un Mal de tesoro. muchos. Lo que tenemos es un tesoro y lo que tenemos que hacer es seguir mejorando. Esto, por un lado. Segunda cuestión, el tema de los criterios establecidos para farmacia. Como decía al principio, en la puesta en marcha de esta sesión, los criterios los establece la Comisión Permanente de Farmacia y allí, en realidad, quien manda son los responsables de farmacia de las comunidades autónomas. Entonces, cuando se presenta un fármaco nuevo, hay, en general, una cierta desconfianza al coste que esto va a suponer. Entonces, muchas de las decisiones que se han tomado, por ejemplo, sobre la buprenorfina naloxona y sobre la buprenorfina de liberación retardada lenta, se derivan de la reticencia de los responsables autonómicos de farmacia ante la integración de nuevos fármacos en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, los criterios establecen las comisiones, las comunidades autónomas y el Ministerio, y luego los reinterpreta cada comunidad autónoma. Y esto también hay mucho espacio para la interpretación, porque el mismo criterio permite que en la Comunidad Valenciana, y enhorabuena, Benjamín, enhorabuena Paco, un 30% de las prescripciones de tratamiento sustitutivo de opioides sean con buprenorfina naloxona, y esto me parece excelente, y un 70% con metadona, pero hay comunidades autónomas donde es un 95% metadona y un 5% Eso. buprenorfina naloxona. Esta diferencia se debe a diferentes criterios de administración y quizás se debe también a la microgestión, ¿no? Hay clínicos que están muy metidos en gestión y saben a veces cómo conseguir que su administración autonómica tenga una actitud más abierta o más cerrada ante Sí. determinadas situaciones, y esto es interesante. Y luego no me resisto a hacer un comentario al tema de la salida de prisión, porque jolín, la libertad es un bien absoluto en nuestra Constitución. Entonces, cuando un juez dice, esta persona que está en prisión ha de ser puesta en libertad, esto pasa por delante de todo y sale corriendo. Y no hay manera de coordinar nada, a menos que esté muy coordinado antes o que haya habido una microgestión. Cosa que, por ejemplo, me acuerdo que en los años 90 hicimos en la ciudad de Barcelona, donde yo trabajaba, para la gente en tratamiento con tuberculosis, para que no se quedaran sin tratamiento de tuberculoso al salir de prisión y con riesgo de recidiva, ¿no? Y que en este caso, pues seguramente, como nos explicaban desde León, pues han conseguido coordinar bastante bien la mayoría de las salidas de prisión para que no se quede. Pero necesita un trabajo, no se hace solo. Muy bien, gracias don Ramón, gracias Xavier. No sé si hay alguna pregunta más, estamos casi llegando, bueno, hemos empezado como 15 minutos más tarde por los temas técnicos, pero si consideráis que hay alguna cuestión más o aquí en la mesa queréis añadir algo, nos concedemos 5 minutos y cerramos la sesión, si os parece bien. Si me dejáis una pequeña reflexión del estigma de los pacientes de salud mental en general, de los pacientes adictos y duales en particular, que probablemente son de los grandes olvidados del sistema sanitario, porque son pacientes que tienen una voz poco organizada, vamos a decirlo así, pacientes que, salvo que haya una catástrofe mediática, pues que en general se pone poco foco en ellos y que desgraciadamente a veces sufren que se les pueda, o que no puedan, mejor dicho, disfrutar de adelantos desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista, en este caso, farmacológico, por a veces miedos, bueno, pues parcialmente fundados a que se les va a prescribir más de la cuenta, cuando en el fondo lo que queremos los clínicos es prescribir lo menos posible, que funcione lo mejor posible, que es cuando sabemos que el paciente se lo va a tomar de una manera adecuada. Desgraciadamente la realidad es que nuestros pacientes pues no son los que todo el mundo tiene en el punto de mira, y a veces eso genera pues que haya burocracia y que haya elementos que distorsionan que les podamos los clínicos aplicar lo que tenemos desde el punto de vista científico aquilatado y bien documentado que les va a ir bien. Luchar contra el estigma es una tarea de todos, y yo creo que con este consenso y las sociedades científicas ponemos nuestro granito de arena
apoyados y agradeciendo siempre al Plan Nacional que esté detrás y que sensibilice al resto de los que hacen de los que organizan que estos pacientes necesitan un especial cuidado porque es una población muy vulnerable. Gracias, Carlos, por tu aportación y si no hay nada más, porque veo que no se ha lanzado ninguna pregunta más, vamos a dejarlo aquí. Yo agradecería a todos los que habéis seguido a través del Zoom esta exposición. Recordar que... No sé si Marisa, que te has conectado ahora, ¿quieres un minuto para ti? Ya me extrañaba a mí que Marisa no me dijese nada, por Dios. Buenos días. No se oye, Marisa. ¿Estás con auriculares? Igual si te los quitas se oye mejor a través del sonido del... ¿No? Bueno. Si quieres escribirlo... Vale, perfecto. Leemos el chat. Es un problema del ordenador. Bueno. Pero el teclado te funciona, por lo que vemos, Marisa. Muy bien. Problema técnico. Es el ordenador de la consulta de la Generalitat. Pues di que te lo cambien. ¿Eh? El canto este. Això és un deporte. Bueno, mientras vas escribiendo, repito, que daros las gracias a los que estáis ahí en el Zoom. Recordad que hemos grabado esta presentación, que la pasaremos a las 3 sociedades científicas para poderlas colgar en la web, que tendremos el PDF también para poderlo colgar y que tengáis toda la información disponible. Creo que, bueno, que esto es un trabajo bonito. Carlos, José Joaquín, las sociedades al final debemos de trabajar conjuntamente. Hay un objetivo que es común, que es mejorar la vida de nuestros pacientes, preocuparnos por ellos y tener, pues esto, el intentar que las necesidades no cubiertas pues se vayan cubriendo. Un objetivo que nos planteamos cuando yo era presidente, ahora tenemos a Benjamín, que a buen seguro seguirá en esta línea de, bueno, de andar juntos en todo lo que se pueda, que creo que también es lo importante, ¿no? Y andar juntos, lógicamente, con el apoyo, en este caso, de Camurus y andar juntos con el Plan Nacional. Creo que somos imprescindibles. Comenta Marisa que es necesario establecer protocolos de transición de cuidados no solo desde los centros penitenciarios, sino también al alta de los hospitales o incluso entre provincias. Y dice que probablemente este sería un trabajo básicamente de enfermería para que se pueda coordinar. Yo creo que en lo esencial estamos de acuerdo, Marisa. Muchas gracias por tu aportación y gracias a todos y lo dejamos aquí. Bueno, hasta la próxima.